Bienvenidos a un nuevo programa de Por la Izquierda con Eiber Barreto y mi persona Nickmer Evans, quienes hoy nos planteamos disertar sobre algo que pasó por debajo de la mesa desde el punto de vista no solamente informativo, sino además desde el punto de vista discursivo, desde voceros del gobierno y por supuesto que de la oposición. El 20 de octubre del 2014 se cumplen 2 años del pronunciamiento de un discurso que ha servido como emblema para un sector del chavismo en relación con la necesidad de profundizar la crítica y la autocrítica dentro del proceso revolucionario. Estamos hablando del discurso que se ha denominado golpe de timón, que fue un gabinete ampliado de ministros que se desarrolló con la conducción del presidente Hugo Chávez Frías y que fue el último que desarrolló públicamente. Sí, fue el primer y último gabinete ministerial llevado adelante por el presidente Hugo Chávez Frías, aquel 20 de octubre del 2012, y en el cual pronunció toda una serie de argumentaciones a favor de la necesidad de emprender una drástica rectificación, un drástico reimpulso y revitalización de la revolución y del gobierno bolivariano. Además es bueno decir, Nickmer, que el golpe de timón realmente no fue el primer impulso del presidente Chávez para rectificar en las políticas públicas del gobierno. Tuvo varios precedentes. Tuvo varios precedentes, podríamos decir que hubo varios golpes de timón. Hubo uno varios esfuerzos de golpe de timón. Varios esfuerzos. Hubo uno en el 2008, en aquel enero, después de haber perdido la propuesta por la reforma constitucional de diciembre del 2007, en enero del 2008 el presidente lanza la política de las 3R de revisión, rectificación y reimpulso. Sin embargo, esta política pareciera que no tuvo los frutos aspirados y esperados por el comandante Chávez y en el 2010 lanza la política de las 3R al cuadrado. Ya es un esfuerzo dramático por tratar de reimpulsar el reimpulso. Que además entonces vemos que tiene una periodicidad todos de cada 2 años. Es decir, el primero fue en el 2008, el segundo en el 2010 y el tercer golpe de timón, llamado así, fue en el 2012. Y es a ese golpe de timón que, como bien tú decías, lamentablemente ha pasado por debajo de la mesa del discurso oficial, del discurso gubernamental que aspira, pretende ser tan seguidor del legado Chávez. Sin embargo, no lo hemos visto enunciado ni siquiera en estos últimos días. ¿Qué te parece si arrancamos con un primer extracto? Este programa lo vamos a hacer viendo algunos extractos de ese gabinete ministerial que duró alrededor de entre 6 y 8 horas, ¿no? Vamos a ver algunos minutos en el transcurso de este programa de las palabras del comandante Hugo Chávez. Vamos con el primer segmento. Buenas tardes, son las 3 de la tarde de este sábado, nublado de nuevo, ¿no? Ha estado lloviendo mucho cuidado, estamos desplegados, estamos en Consejo de Ministros, 20 de octubre, hace exactamente una semana, en este mismo salón, el Simón Bolívar, juramentábamos a Nicolás Maduro. Bienvenido, Nicolás, de nuevo, y a los nuevos ministros y ministras. Tenemos un rato conversando sobre todo el tema económico, revisando papeles, documentos, planes, proyectos, el cierre de ciclo, la apertura del nuevo ciclo ante la victoria bolivariana del pasado 7 de octubre, que abrió el horizonte político. Venimos con el tema de la democracia, el socialismo y su esencia absolutamente democrática, mientras que el capitalismo tiene en su esencia lo antidemocrático, lo excluyente, la imposición del capital y de las élites capitalistas. El socialismo no, el socialismo libera, el socialismo es democracia y la democracia es socialismo, en lo político, en lo social, en lo económico. Por eso es que el socialismo en el siglo XXI, que aquí resurgió como de entre los muertos, bueno, es algo novedoso, algo nuevo, algo tiene que ser verdaderamente nuevo. Y una de las cosas esencialmente nuevas en nuestro modelo es su carácter democrático. Democrático. Una nueva hegemonía democrática. Y por tanto, eso nos obliga a nosotros a qué, no a imponer, sino a convencer.
Este extracto, Eiber, lo tomábamos, por cierto, de un programa que hacemos juntos ya hace algún tiempo, el año pasado, llamado Golpe de Timón, que pueden conseguir, por cierto, en YouTube. Si ponen Golpe de Timón van a conseguir aproximadamente 35 programas que hicimos de elementos temáticos, y hoy decidimos tomar algunas imágenes de estos programas que hacíamos de manera autogestionaria para poder poner en el tapete algunos elementos de discusión. Fíjense, yo creo que es importante resaltar lo siguiente, Eiber. El presidente Chávez en este extracto reivindica la necesidad de la concepción de la democracia y el socialismo como un concepto único. Y fíjense cómo hoy, dentro de esas advertencias que hacía el presidente Chávez, el 20 de octubre del año 2012, hoy, 2 años después, podríamos hacer algún tipo de evaluación en relación con la posibilidad de la aproximación del ejercicio del gobierno del presidente Maduro en relación con el cumplimiento de estos elementos y de estos parámetros que, por cierto, se los dio a Nicolás Maduro, que estaba al lado, recién nombrado vicepresidente de la República, y yo creo que lamentablemente ya a lo interno del presidente Chávez sabía que estaba nombrando al próximo presidente de la República por el declive en su proceso de enfermedad. En este sentido, Eiber, hoy vemos unos datos interesantes por parte de la encuestadora Data Analysis, muy referenciada, por cierto, por parte del gobierno, en específico de Maduro, esta encuestadora, en donde las cifras que se dan muestra en relación con la popularidad y la aceptación del presidente Maduro en un declive de 20 puntos en los últimos 10 meses. Estamos hablando de una popularidad del 30%. Estamos hablando de una identificación partidista con el PSUV del 16.5%, después de haber estado en una identificación partidista de un 40%. En pocas palabras, ¿cómo se combina esto con lo que decía el presidente Chávez? Se combina la necesidad de la concepción de la democracia y de la poca apertura que pareciera existir dentro del proceso conducido por el presidente Maduro en esa práctica de democracia participativa que convocaba Chávez, ¿no? Bueno, y no debe ser casual esos números, Nigmer, que ya arroja Data Analysis. Sí vemos que recientemente, luego del fallecimiento del presidente Chávez, se cercenó el derecho a la participación de las bases del PSUV en la escogencia de los abanderados electorales que debieron haberse seleccionado por elección democrática de las bases entre febrero y marzo del año 2013. De hecho, se realizó una primera ronda de precandidatos postulados por instrucciones del comandante Chávez, según lo informó Diosdado Cabello en enero del 2013. En febrero incluso se realiza la primera ronda de postulaciones, pero a las pocas semanas fallece el presidente Chávez, y a las pocas semanas de haber fallecido el presidente Chávez, el ya juramentado presidente Nicolás Maduro anuncia al país y al chavismo que quedan suspendidas las elecciones primarias del PSUV y que se va a un proceso puramente de cooptación para escoger los abanderados para las elecciones municipales que se celebraron en el pasado diciembre 2013, lo cual ya comenzó a generar un gran descontento y toda esta onda de rebelión en las bases del chavismo y del PSUV por esa inconformidad. Por eso a veces decimos que pareciera que con el fallecimiento del presidente Chávez falleció también la democracia en el principal partido de Venezuela y uno de los principales partidos de América Latina, como es el PSUV. Pues después del fallecimiento del presidente Chávez, a pesar de él haber instruido la celebración de estas elecciones primarias, se cercenaron absolutamente esta elección interna. Pero lo que parece que no ha muerto, a pesar de la ausencia del presidente Chávez, es la crítica y la autocrítica de la cual él hablaba de manera permanente. Vamos a ver un segmento de ese mismo golpe de timón en donde empieza a introducir el tema tanto de las comunas como de la crítica. Sí. Nicolás, en varias ocasiones he insistido en esto. Yo leo y esto está bien bonito y bien hecho, no tengo duda. Pero ¿dónde está la comuna? ¿Acaso la comuna, qué es? Pues es solo para el Ministerio de las Comunas. Yo voy a tener que eliminar el Ministerio de las Comunas. He pensado varias veces. ¿Por qué? Porque entonces mucha gente cree que ese ministerio es el que le toca las comunas. No, ese ministerio, ¿dónde está Isi? Ajá, bien, sí, es verdad, está justificada. Pero yo he pensado varias veces incluso echar atrás y eliminar el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque entonces nosotros hemos asumido, repito, que el problema de las comunas es de un ministerio.
Y ese es un gravísimo error que estamos cometiendo. Y es un gravísimo error que seguimos cometiendo. No lo cometamos más, Nicolás. Incluso revísate para que tú veas que yo firmé un decreto creando algo así como un ente superior de las comunas. ¿Dónde está? No ha funcionado. Nicolás, te encomiendo esto, como te encomendaría mi vida, las comunas. Sí, adelante. Bueno, y acabamos de ver el presidente Chávez: Nicolás Maduro, te encomiendo las comunas como te encomendaría mi vida. Y esto lo estamos trayendo a colación a propósito de que nos sirva de parámetro, de baremo, como decíamos al inicio, para juzgar, evaluar, hacer un balance de lo que ha sido este año y tanto de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nimmer, tú particularmente has tenido bastante incursión en el tema, investigando sobre los consejos comunales y las comunas. ¿Cuál es tu juicio al respecto? Mire, lo primero que hay que observar es que lo que solicita de manera explícita el presidente Chávez, que es la necesidad de la revisión de la existencia del Ministerio de las Comunas, hoy en día simplemente no es un tema para el gobierno. No hubo ni siquiera un planteamiento de reforma a lo interno del ministerio que pudiese dar al traste con la problemática que planteaba el presidente Chávez en ese momento de concentrar todo el tema de las comunas en un mismo ministerio y que los otros se hicieran los desentendidos. Hoy, aún a pesar de que se creó un nuevo viceministerio a lo interno del Ministerio de las Comunas, pues simplemente se refuerza la potencia de ese ministerio, pero además no se logra realmente el potenciar lo que es el proceso de desarrollo de los consejos comunales y las comunas. Los consejos comunales y las comunas están estancados en este momento. Se quedaron en determinadas cifras y no han podido avanzar, entre otras cosas, porque no se ha estimulado fundamentalmente el aspecto, Eiber, de la concepción productiva de los consejos comunales y las comunas, aún a pesar de que creo que el ministro Iturriza trató de generar ese esfuerzo en esta última etapa. Pero ahora con la designación del ministro Elías Agua, pues estamos a la expectativa de saber qué va a pasar con el ministerio, pero entendemos que internamente el ministerio está paralizado prácticamente en relación con sus actividades ordinarias y con muy poco impacto en relación con el desarrollo de eso que el presidente Chávez hablaba que era el centro fundamental de la posibilidad de la transformación del Estado hacia un Estado comunal. Eiber. Vamos a continuar con este discurso del presidente Chávez, que lo podríamos llamar el discurso de la crítica y de la autocrítica. Vamos a ver en el siguiente segmento al presidente Chávez discurriendo nuevamente sobre un conjunto de observaciones y de llamados a su equipo de gobierno sobre un conjunto de políticas y de medidas que debían ser rectificadas. Bueno, autocrítica, ¿ves? Pero es para rectificar, no para seguirla haciendo en el vacío o lanzándola como al vacío. Es para actuar ya. Ya, Nicolás. Ya, señores ministros, señoras ministras, las comunas. Vean, manden a buscar la ley de la comuna. Léanla, estudienla. Mucha gente, estoy seguro, no digo que ustedes, por allá más allá, ni la han leído. Porque creemos que no es con nosotros. La ley de la economía comunal. Mucha gente ni la ha leído. Porque creemos que no, lo mío es otra cosa. Eso no. Pues vemos a un presidente Chávez que nos da la razón de la pertinencia de por qué estamos desarrollando este programa el día de hoy. No solamente es porque cumple 2 años el golpe de timón el 20 de octubre de este 2014, sino porque además hoy en día dentro del proceso revolucionario se criminaliza la crítica y la autocrítica en una postura absolutamente contraria a lo que pronuncia, acabamos de escuchar, del presidente Chávez, que dejó como directriz de su gobierno, porque recordemos que la elección de Nicolás Maduro es para continuar el periodo electo e iniciado por el presidente Chávez. Así que este gobierno es un gobierno que asume el compromiso de desarrollar las políticas del presidente Chávez, el plan de la patria, que fue lo que escogió la gente y ratificó la gente el 14 de abril cuando escogió al presidente Maduro. En ese sentido,
es necesario y es imprescindible entender la importancia de la crítica y la autocrítica y lo que hoy en día, Eiber, se está haciendo con ese tema. No sé qué manejas tú en relación con eso. Sobre todo pensando, Nigmer, que la humildad nos debería asistir como gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro, y lo digo en términos de lo más respetuoso, así como aconteció una situación sobrevenida que llevó precisamente a sustituir al presidente Chávez. El presidente Nicolás Maduro es un presidente sobrevenido, es decir, a quien se eligió había sido al presidente Chávez. En ese sentido, lo que más debería asistir a nuestro gobierno actual, presidido por Nicolás Maduro, es la humildad de continuar y entender que la gente lo eligió por mandato del presidente Chávez de aquel 8 de diciembre. Pero vamos a cerrar con este siguiente extracto a propósito de esa crítica y autocrítica con unos pocos segundos de ese golpe de timón. Fíjense una cosa, Ernesto. Otra crítica, ¿quieren? Rapidito. Y espero que nadie se sienta, no voy a nombrar a nadie, no. Pero fíjense, en estos días yo he estado viendo, pues como siempre, televisión. Ahora, veo algunos programas de nuestro canal, el canal de todos los venezolanos, y uno ve y dice, Dios mío, ya pasó un momento, ¿no? Pero seguimos aferrados a aquello. Incluso dándole vocería a quienes casi no tienen nada que decirle al país. Poniendo videos, que esta persona dijo tal cosa. Yo digo, oye, ¿será eso lo más importante en este momento? Seguir aferrando, tanto que a veces yo incluso cambio, para despejar un poco la mente también, ¿verdad? ¿Sí? Es para revisar un poco. ¿Y la gestión de gobierno? ¿Por qué no hacer programas con los trabajadores donde salga la autocrítica? No le tengamos miedo a la crítica ni a la autocrítica. Eso nos alimenta, nos hace falta. A veces cambio BTV, confesaba el presidente Chávez de manera muy transparente y muy honesta en ese golpe de timón, precisamente señalando las deficiencias de representación de la voz del pueblo en el canal que dice ser de todos los venezolanos y lamentablemente es de solamente algunos venezolanos. De hecho, creo que es importante, Nigmer, recordar que en los primeros 120 días del gobierno del presidente Nicolás Maduro, solamente en nuestros alrededores, cerca de 11 programas fueron sacados del aire introspectivamente y arbitrariamente de Venezolana de Televisión, Radio Nacional de Venezuela. Eso incluso nos llevó a llevar la iniciativa del programa Golpe de Timón, que es del cual estamos tomando estos extractos del presidente Chávez, que están en un canal en YouTube y que publicamos en Aporrea. Nos fuimos atrincherando precisamente en Aporrea, al cual, por cierto, le dedicaremos un próximo programa a propósito de todos estos ataques inmisericordias de obedecer a la CIA, intereses paramilitares, etc. Creo que este planteamiento del presidente Chávez tiene absoluta vigencia en relación con lo comunicacional y creo que el presidente Maduro no ha salido de ese entrampamiento del manejo de una concepción comunicacional absolutamente poco asertiva. Y creo que eso también es reflejo precisamente de la decisión de la salida de Delcy Rodríguez del ministerio, ahora la designación de Jacqueline Farías como ministra de Comunicación, pero además también de estas proyecciones de caída libre en relación con la credibilidad del gobierno. Eso lamentablemente no solamente responde a un asunto de discurso político del presidente Maduro, sino que también pareciera responder a una orientación comunicacional de algo que parece que no tiene en este momento una clara orientación. Recomendaciones en ese sentido: democracia y más democracia, la posibilidad de que participen los diversos sectores y que se escuche la crítica en los medios del sistema bolivariano de información y comunicación. Cuando el presidente Chávez habían espacios, no eran suficientes, fíjense cómo él mismo lo criticaba. Ahora, hoy, mucho menos todavía, y es realmente lamentable que este tipo de cosas esté pasando ante un proceso que está en este momento en declive. Y por eso mismo es la proliferación de páginas web con televisión web, radio web, que ha expandido en este último año. Pero bueno, ya hemos llegado al final. Nigmer,
Este fue Por la Izquierda. Nos vamos a ver el próximo jueves Así es, de esta semana, próximo todos jueves. los martes y jueves, con Nickmer Evans y Eiber Barreto. Nos vemos.